8:35. María Teresa Cabrera, expresidenta de la ADP, la Asociación Dominicana de Profesores, está con nosotros. Buenas tardes, bienvenida. Gracias, muy buenas tardes. Un placer estar aquí. El placer es nuestro. María Teresa, permíteme, Cristian, porque yo quiero pedirle disculpas a María Teresa porque el otro día me confundí cuando te llamamos, porque yo creí que tú eras todavía parte del ejecutivo de ADP. ¿Y cómo ves tú todo este proceso? ¿Cómo es la conformación en este momento de la dirección ejecutiva de ADP? No, igual tiene 21 miembros. Pero la distribución, ¿cómo está? Hace mayoría la corriente del PLD. Hace mayoría en este momento. Con aliados. Con aliados. ¿Guarda relación quién gana la presidencia? El PRM es la segunda fuerza. No guarda relación. No. La estructuración de esa comisión. No, porque es Eso proporcional. depende proporcional. El voto es individual. No, es en plancha. Es en plancha. Ajá. Es en plancha, pero se asignan los cargos proporcionalmente a los votos. Yo salí de la ADP en el 2011. De la dirección. Del 11 o el 15 fue. De la dirección. Sí, de la dirección. Había sido presidenta antes. Sí, claro. Sí, claro. Y en esa condición, por estatuto, todos los expresidentes y expresidentas participan, son miembros del Pleno de manera automática. Y la condición de miembro, por supuesto, no se pierde. No se pierde porque, no, para nada. Pero yo creo que el tema que está en discusión, que está en debate, es muy importante. Y la verdad que yo agradezco la oportunidad de venir al programa para hablar de este tema. Yo creo que es muy serio porque es la posibilidad de marcar cambios cualitativos en el sistema educativo. Y a mí me parece que eso es muy serio. Y cualquier persona, maestro, maestra, independientemente de las banderas partidarias, tiene que, de alguna manera, interesarse por lo que está en discusión. En todas las investigaciones que se han hecho aquí, en materia de calidad de la educación, aparece como un obstáculo el tema de la gestión, el tema de el clientelismo y la politiquería en el sistema educativo. Y siempre se ha señalado que un esfuerzo serio por mejorar la educación tiene que comenzar marcando distancia con eso, liberando el sistema educativo de esa lógica clientelar, que te decide qué persona va a ocupar una posición en función de qué padrino, qué tamaño sea el padrino político. Y eso le ha hecho mucho daño al sistema educativo. Por eso, cuando se hizo el primer plan decenal, en la ley 6697 se estableció el concurso de oposición como el mecanismo para la designación de todas las posiciones docentes. Hay 3 clasificaciones docentes. El docente de aula, el docente que entra en la clasificación administrativo docente, que ahí están directores de centros educativos, directores de distritos educativos y directores regionales. Y está también la clasificación técnicos docentes, que son los técnicos. Los técnicos, los Entonces, en la ley se supervisores. establece que todas estas clasificaciones se ocupan previo a ganar un concurso de oposición. Eso se recoge igual en el estatuto del docente. Ahora bien, eso nunca se ha cumplido aquí. Como no se ha cumplido, ¿cuál era la práctica que existía hasta este momento? Que el ministro, de un solo plumazo, te lo cambia todo. Ahora, esos cambios, generalmente, ¿qué ocurre? ¿Por qué hay una resistencia? ¿Por qué hay esta convulsión que se ha generado de parte, fíjense ustedes, que es de parte de la corriente, o yo diría de un sector de la corriente oficialista? Claro. ¿Por qué?
Porque aunque al sistema le conviene, los compañeros están perdiendo un privilegio, que es el de señalar con nombre y apellido a quién se pone en cada uno de esos cargos. Tener influencia en hacerle saber a las personas que ocupan la dirección de distrito, una dirección regional, que le debe el cargo a mí, por ejemplo, eso me da a mí un privilegio. Claro. Yo puedo incidir en esa nómina administrativa, yo puedo influir en esa nómina docente, yo puedo ofrecer cargos a cambio de cualquier otra cosa, y entonces, obviamente, y compra y suministro. Ese es un privilegio. Bueno, ahora también con el tema de la descentralización se están enviando recursos a los distritos y a las regionales. Entonces, eso está bien para beneficio de un núcleo de compañeros. Ahora, entre eso y beneficiar el sistema educativo y tratar de aunar esfuerzos para que la educación dominicana salga del lugar en que está, yo pienso que eso tiene que estar por encima. Y porque estaba por encima, en el pacto educativo se hizo una discusión muy profunda de este tema. Y fíjense ustedes lo que se puso en el pacto educativo. Les voy a leer el compromiso 5.2.1 del pacto educativo. Dice: para el desarrollo de la carrera docente, ampliar y fortalecer a partir del año 2014 la política de ingreso a la carrera docente que permita la incorporación al sistema educativo de profesionales de alta calidad exclusivamente, oigan bien, exclusivamente a través de concursos de oposición para todas las posiciones docentes, sin excepción alguna. Lo hace explícito. Y luego de ese punto dice: todo nombramiento que no sea producto del concurso será invalidado y deberá ser revocado. Ese compromiso lo firmó el presidente de la República, lo firmó la Asociación Dominicana de Profesores, lo firmó el Ministerio de Educación, todas las universidades, todas las organizaciones que participaron en la discusión del pacto educativo firmaron ese compromiso. Entonces, yo creo que de lo que se trata es de poner en una balanza. Si damos un paso para avanzar cualitativamente en materia de educación, aunque sea sacrificando los privilegios que algunos han tenido, yo pienso que si pensamos como país, eso se tiene que colocar por encima. Y eso es lo que está haciendo la actual gestión del Ministerio de Educación. Sí, entonces le voy a decir. Es lo que está haciendo el Ministerio. Voy a tratar. Se opone Hidalgo. Y racionalmente se opone la ADP, compromisaria de este pacto. O un sector de Hidalgo. Oigan bien, yo le voy a decir para que quede absolutamente claro que no hay otra discusión. No es de que si el concurso es legal y si la terna no es. Que o si no la es. terna, No. que si es el concurso, que si es la Oiga terna, bien. eso es lo que ellos han llamado. Oiga bien, yo le voy a leer aquí, y ustedes lo pueden mirar, el artículo 115 de la ley 6697. ¿Qué dice eso? Dice: el distrito estará a cargo, se está refiriendo ya antes al distrito, a los distritos educativos. Ven, ahí arriba, en el 114. El 115 dice: el distrito estará a cargo de una dirección colegiada compuesta por un director y directores adjuntos, ¿ok? Los cuales serán seleccionados por el secretario de Estado de Educación y Cultura de una terna propuesta por la Junta Regional de Educación y Cultura. Entonces la terna aparece en la ordenanza para guardar relación con lo que manda la ley. ¿Ok? Sí. Ahora bien, el artículo 139 establece, mírelo aquí. ¿Qué dice el artículo 139? Los cargos administrativos docentes y técnico docentes de los diversos niveles del sistema educativo público serán servidos previos concursos de oposición.
Y aquí te dice, la oposición en el párrafo, la oposición consistirá en la aplicación de pruebas y exámenes que se utilizarán para las personas que ingresen al servicio educativo. O sea, te dicen qué consiste la oposición. ¿Qué es el concurso de oposición? Es que usted convoca, como en efecto, en esta ordenanza se establece que una de las cosas que se está diciendo es que la terna va a ser formada en un cuarto frío. Sí. Eso no es cierto. Sí. Mire, estas son las pruebas que van a tomar las personas que aspiran, que se han inscrito para el concurso. Un perfil profesional que el valor total es 10 puntos y tienen que acumular un mínimo de 6. Una prueba de competencias, aptitudes y motivadores que tiene un valor de 25 puntos y de eso el mínimo que tiene que alcanzar es 19 puntos. Una prueba psicométrica que tiene un valor de 10 puntos, el mínimo que debe alcanzar es 7 puntos. Prueba de conocimientos, un valor de 10 puntos, el mínimo que debe alcanzar son 7 puntos. Una entrevista personal tiene un valor de 20 puntos y debe acumular un mínimo de 16. Y simulaciones de casos tiene un valor de 25 puntos y debe acumular mínimo 20 puntos. Entonces, el mínimo que tienen que acumular son 75 puntos. De modo que queda claro que esa es una prueba, ese es el concurso. Cada prueba de esas, según tú lo has delatado, en total suma 100 puntos. Sí, entonces ese es el concurso. Ahora bien, ¿qué dice el artículo 17 sobre el uso de los resultados? Para entender de dónde sale la terna. Dice aquí, el párrafo 1, las ternas serán seleccionadas de los candidatos que hayan quedado entre las mejores 9 calificaciones del proceso competitivo o en su defecto de la cantidad que resulte entre quienes hayan acumulado o superado los puntajes establecidos en el artículo 10. Es decir, si las 9 mejores calificaciones, las más altas calificaciones, con esas se forman las ternas. Puede darse el caso de que los que alcancen la calificación mínima, que son 75 puntos, no sean 9, sino 7. Entonces, si ese es el caso, con esos 7 se les remiten al ministro y él entonces tiene que hacer la designación. ¿Qué digo yo? Va a designar allí a directores y adjuntos. Directores distritales y directores regionales. Un director de distrito generalmente coincide en los municipios, salvo los municipios que son grandes, en que un distrito es un municipio. En el caso de los municipios grandes, como La Vega, tiene 2. Santiago tiene. Pero Jarabacoa es 1, Santiago tiene varios porque es grande. Entonces, queda claro que las ternas no se forman en un cuarto frío, ni señalando con el dedo, sino de los que ganen el concurso. Aclara el argumento de ADP. Oye, pero increíble. De que hecho el concurso, el que ganó ese es. Que no hay terna, que ellos no quieren que haya terna, porque la terna, sino que el que resultare con la mejor puntuación, el concurso, el que esté más alto se lo ganó ya. No, pero eso es una regla universal. Sí. Tú vas a tener la terna, primero a la terna no se puede oponer nadie porque la ley lo establece. Exacto. De esa terna, lo único que el ADP puede decir, y yo la apoyaría, que se haga explícito que la calificación más alta es la que se va es el que se designa y los demás pasan a un registro de elegibles, que es lo que ocurre en toda parte del mundo. Eso es lo único. Pero la discusión que tiene la ADP no es esa. Esto es lo que explica el presidente de la Asociación Dominicana de Profesores y lo hace en una nota publicada por los medios. Eso es después. Dice él, aclara que el gremio no se opone a la elección por concurso de los directores regionales de educación
y de los distritos escolares. Y entonces cita, y cito textualmente la información que publica en la prensa. El profesor Eduardo Hidalgo dijo que lo que objeta la ADP es que el ministro de Educación escoja a los directores en base a ternas. Pero parece que él no conoce la ley, porque eso es lo que María Teresa está explicando. Eso es viejo, sí, Luis. Sí, ya es eso verdad. Es lo que María Teresa está explicando. Es verdad. Él está ignorando la ley. Exactamente. Es lo que está. Él dijo eso, como dijo Ángela Costa aquí, para arreglarse el mundo. Porque había quedado no encontraba tan cómo mal. tirarse del tigre. No, porque él había quedado tan, pero ya eso es viejo. Y María Teresa le está diciendo. Él vino hoy y repitió parte de eso a Sol de la Mañana. La misma vaina, que ellos se oponen, y aquí llamó la maestra que no la terna. Y María Teresa le está dando la explicación de que eso es por ley, la terna. Artículo 115 de la ley. Míralo aquí que lo anoté, míralo aquí que lo anoté. Incluso le dice el artículo, dijiste, la forma de seleccionar, cómo se van a formar las ternas, las puntuaciones, está en la ley. Yo tengo el una que preguntita quiere ignorar adicional. eso es él. Bueno, él y lo que está con él. Que lo escogiera el propio ministro de Educación. No, María Teresa, sabe que eso es lo que han hecho hasta ahora. Exactamente. Lo que hizo Carlos, yo le voy a poner el ejemplo, vamos a ver, para que ustedes lo puedan visualizar claro. Cuando nombraron a Carlos Amarante Baré en el Ministerio de Educación, de un solo plumazo, puso al que le dio en la una gana. orden departamental, quitó a todos los directores de distrito. Creo que dejó uno solo porque alguien habló por él, y quitó a las regionales, exceptuando una regional, que fue la de Asua. Y la ADP hizo todas. Y la única que dijo algo fui yo, que dije, esto la verdad que nunca había ocurrido, que de un solo fuetazo se lo quiten a todos, porque, óyeme, tú tienes que combinar un poco, ¿verdad? Entonces, ahí nadie dijo nada. ¿Pero por qué no dijeron nada? Porque esa lista fue señalada con la partición de los compañeros. De la ADP. ¡Qué belleza! Claro. Ese es el Eso tema. Es que el poder, ellos lo que yo le quiero decir, ellos lo que quieren es la cuota magisterial, ellos lo que quieren es la cuota de poder. Por una cuestión muy... Porque a mí me parece que el tema es serio. Claro. Y yo pienso que en este sentido, el compromiso que firmó el presidente de la República, el pacto educativo se firmó en Palacio. Lo firmó el Ministerio de Educación. Yo firmé porque yo trabajé en el comité técnico del pacto, en representación no solo del ADP, sino del sector laboral. Y manejé la cotidianidad de todo ese proceso. Ese pacto se firmó en el Palacio. Todas las organizaciones e instituciones que participaron, todas las universidades, firmaron ese compromiso y el presidente de la República fue el primero en firmarlo. Yo pienso que si hay algo que puede cambiar la historia de la educación en un proceso, es ese paso. Y por eso yo he salido que sea por mérito, a hablar por mérito. Yo sé que esto ¿Qué año fue el genera pacto, el 2014. El 1 de abril del 2014 se firmó. Pero lo que está haciendo la ADP a fin de cuentas es desconocer la posición que asumió a respaldar el pacto. Porque él mismo fue que lo firmó. Claro, y yo creo también que manipular. Fue el mismo Hidalgo que firmó esto. Y yo creo que es una manipulación que duele a los maestros y a las maestras. Y yo voy a hablar aquí como maestra. ¿Y sabe por qué? Porque si la ADP quisiera dar la cara por los maestros y las maestras, hay muchas cosas por las que pudiera levantar su voz. Doña Consuelo sabe que aquí se hizo una investigación que fue su hija que la hizo. Sí. Que da cuenta de cuál es la situación de la salud emocional de los maestros y las maestras. Sí, señor. Y esta investigación se presentó en un pleno de la ADP. Y yo todavía estaba en la ADP. Y yo dije, una cosa que debe hacer la ADP es discutir con el Ministerio de Educación que conozca estos resultados para que se puedan definir programas de prevención, porque es un síndrome muy dañino, que lo que procede es tratar de prevenir. Después de esa investigación, un maestro investigador de la UAS
hizo otra investigación en el Gran Santo Domingo sobre el tema de la salud de los maestros y ratifica esa la salud psíquica, la salud estamos psíquica. Hablando, y yo denuncié aquí en un artículo que escribí hace como 2 años, 3, la preocupación que debía o la ocupación que ameritaba el hecho de cómo se estaba degradando la salud emocional y mental de los maestros y las maestras. Que en el 2008, solo el 13% de los maestros que se retiraban del sistema por pensión lo hacían por enfermedades vinculadas a la salud mental. Y eso se multiplicó, se elevó en 4 años a un 37%. En cualquier país que se preocupe por el tema de la educación, que se preocupe por los maestros y las maestras, eso habría provocado un sacudimiento. Entonces, si la ADP quiere luchar, hay mecanismos, hay razones. Hay una razón ahí, y de presentar propuestas al ministerio para que se definan programas de prevención de la salud de los maestros y las maestras, porque ese síndrome está asociado a las condiciones de trabajo. Sí, señor. Claro. Okay. Se llama el síndrome del burnout. Ese era el factor principal que explicaba precisamente ese fenómeno. Mira cómo se llama el síndrome. Síndrome del burnout, del quemarse, burn, el verbo to burn out, de quemarse en inglés, burnout. Es el síndrome que se quema, es un síndrome que está totado. Está total. Sí, no, el maestro se va desmotivando. En la doctora no se da eso. No psíquicamente, desmotivando, el cansancio, las condiciones de trabajo, las condiciones de la casa, las condiciones en que vive. Y lo va desmotivando y se enferman. Se despersonalizan, se enferman. Y no es que simple, porque María Teresa ayudó a Emilia, mi hija, a hacer ese trabajo, que te lo agradecemos la vida entera. Y es la tesis con que Emilia se graduó en la Universidad de Chile. Y la trajo aquí el libro y editó el libro, editamos el libro para regalárselo a la Secretaría y a la ADP. En la experiencia dominicana. Sí, los maestros del Gran Santo Domingo. Que probablemente esa situación no se replica necesariamente en el resto de los países de América Latina. Porque aquí hay condiciones especiales que gravitan negativamente. En el caso de Chile, por ejemplo, eso se estudia frecuentemente. Aquí nunca se había estudiado eso. Entonces yo digo, cuando usted tiene un magisterio en esas condiciones que puede demandar, ¿por qué utilizarlo, manipularlo para algo que nada tiene que ver con los maestros, más que beneficiarlo? Porque cualquier maestro con el concurso, mire, cualquier maestro que está en Dajabón, que ha hecho un esfuerzo por formarse, tiene la oportunidad de participar en el concurso y ocupar esa posición sin debérselo a un padrino político. Así es. Pero ahí es donde está el chiste de esto, los padrinos políticos. Entonces se le quita el poder discrecional a la ADP, al mismo ministro y a todo el mundo. Yo tengo una preguntita, María Teresa. Muy bien. Para yo poder completar el cuadro, qué difícil me ha sido conjugar toda esta situación de la ADP, porque es irracional totalmente. ¿Por qué el Ejecutivo no ha tomado en cuenta el parecer de los maestros? El Ejecutivo, por eso te hice la pregunta en principio, porque tú tienes una posición firme, uno ve, pero la lógica que plantea María Teresa tiene sentido, pero el Ejecutivo ni siquiera se ha reunido en el mismo Ejecutivo. Oigan bien lo que estoy diciendo. Este planteamiento es prácticamente individual del señor presidente de la ADP, de Eduardo Hidalgo. Pero su esposa está nombrada. Pero eso no lo puede sustentar. Su esposa está nombrada en uno de estos puestos. No hay mecanismo para que se manifieste, María Teresa. No hay mecanismo para que se manifieste la voluntad de la mayoría de los profesores, porque en el censo que uno tiene, en el contacto que uno tiene directo con los profesores están de acuerdo con este concurso. Claro, pero es que tienen que estarlo. Claro, porque hay algunos como la maestra que nos llamó, que lo que dice María Teresa, y escúchame María Teresa, porque hemos hecho el programa en días atrás, hemos hablado de esto, nos han llamado maestros y maestras, y nos llamó la maestra muy buena, que decía, no, porque nosotros lo que nos oponemos no es al concurso, es a la terna, lo mismo que está diciendo Hidalgo. No,
Maestra, oiga lo que ha explicado María Teresa, eso está en la ley de educación, la cuestión de la terna. Y es que es indudable que el que tenga la mayor puntuación en la terna tiene que ser, sin debérselo a nadie, a ningún padrino ni del gobierno, ni de la ADP, entiéndalo, el nombramiento es por mérito. Ni de la oposición. Ni de la oposición. No, exactamente. Así mismo. María Teresa, la vicepresidenta de ADP. ¿Quién es ella? Yo no voy entonces. ¿Cómo es el nombre de la vicepresidenta de ADP? Primitiva. Pues Primitiva. Ella es del Partido Reformista. Ella acudió hoy a... Ella es del Partido Reformista, ella vino Primitiva. Hoy a Sol de la Mañana y dijo lo siguiente. Ajá. Vamos a escuchar a Primitiva. La designación de estos directores, que no compete ahora el tema, desde que se fundó el Ministerio de Educación, han designado con el dedo el director regional y el director de distrito. Eso es verdad. Pero ¿por qué nosotros ponemos en el pacto, todas sin excepción? Y me extraña que María Teresa ande por ahí vuelta, porque ya no está en la ADP, defendiendo terna, donde ella, ese artículo que está ahí, lo trabajamos nosotros. Lo trabajamos nosotros. Porque no es del gobierno, no es de la oposición. Tiene mucho anuncio, usted sabe, tiene un programa. Bueno, entonces, ¿qué es lo que ella tiene un programa anuncio que lo de pasan cada rato. televisión. Ajá, cada rato. Y entonces en su programa de televisión le han colocado anuncios. Es una acusación grave, profesora. Es amiga, digo yo, es amigo. Entonces ella trabajó junto con nosotros ese estatuto del docente que está ahí. El estatuto del Y ese docente. Primitiva del Partido Reformista. Ese es Primitiva. No le conteste, eso es del Partido Reformista. No le conteste, María Teresa. dijo hace un rato que es un tema muy serio. No, pero hace alusiones a ella. María Porque es Teresa, parte del no le conteste, esa vaina es del Partido Reformista, eso no sirve para nada. Ella hace alusión al Oye, eso, de que del Partido Reformista hablando de gobierno, debería darte vergüenza a ti, carajo, y aquí que a tú y a toda tu gente, cojollo, al reglamento docente. abusadora. ¿Usted puede repetir el texto de lo que plantea el reglamento docente? Que parece que esta muchacha no lo conoce. Yo invito a la compañera Primitiva. Primero, yo creo que no merece que le responda. Pero usted tiene anuncio de... Porque yo me fui, yo salí de la ADP. Ella dice, porque ya no está en la ADP, pero yo me salí de la ADP porque quise. Claro. Porque quise, no porque nadie me echara, ni porque yo simplemente no participé en un proceso. Sí, ocupó la posición más importante. Yo pienso, yo creo, pero yo no le voy a responder porque a Primitiva la ponen a jugar ese papel y yo pienso que ella está hablando por su condición. Sí, no, ella habla y si se tratara de tener publicidad, eso es un contrato legal ilícito en este país. Que repita eso, el ladrón juzga por su condición. Eso es lo que ellos son. Eso es lo que ellos son. Yo lo que quiero invitarla a la compañera. Pero ella dice que tú no has leído el reglamento. Pero que no lo ha leído ella. Ahí el artículo 115. Parece que la que no lo ha leído ella. Que plantea las ternas. ¿Ustedes no lo están mirando? Sí, claro. Pero Primitiva, ¿y qué pasó? Recomiéndale a la María Teresa. Recomiéndale a la copia para que... Para mandárselo aquí, el artículo 115. Para mandárselo aquí. Lo que no es explicable, y eso da vergüenza, y por eso es que los profesores y la profesora, tú sientes esa actitud, porque no son locos. Porque esos funcionarios no son miembros del sindicato. ¿Por qué no se ocupan de lograr que los profesores que están en Hacienda pasen al INAVIMA, a los jubilados? Exacto. Que tienen que pasar un calvario. Debía que pasan ser. 20 días, le pagan la primera parte y la segunda parte. Debía ser un gran proyecto ese. Eso es una razón. Claro. Las condiciones de trabajo de los maestros que no le afecte su salud. ¿Por qué no se meten en eso? Si es luchar que quieren. No. Agarran un tema que lógicamente yo también entiendo perfectamente el papel de esa compañera, pero yo no lo voy a responder así a la prima. Porque y lo inexplicable es, Cristian, que más de 9 profesores, más de 9 de 10, están de acuerdo con el proyecto de las ternas. Con el concurso. Más de 9 de 10. Con la ley y el pacto. Sí. La ley y el pacto, exactamente. Pero, explíquenme esto. Yo decía aquí que la suerte que Navarro no se ha dejado chantajear, de que el viejo sistema es la oportunidad de unos cuantos. Y esta es la oportunidad de 10.000, 20.000, 30.000 maestros. No sé cuántos reúnen la condición, y sé que son muchos. Claro. Porque son 7 u 8 años, 5 a 8 años en el sistema, creo. Sí. 5 5 años.
y una serie de condiciones adicionales que los profesores se han formado. Entonces le da la oportunidad a miles y miles de maestros de hacer carrera y de estar en una posición. ¿Cómo están, Sí, participando. Y hacer la carrera en un puesto de dirección. Claro. Esa es la única oportunidad que lo tiene. que pasa es que no y el sistema educativo se beneficia porque va a tener mejores profesionales. Claro. Ejerciendo una función en la gestión que es importante, que es clave, porque lo que pasa en el aula, cómo se gestiona un distrito educativo impacta en la escuela de manera directa. Exacto. Entonces usted tiene que entender esa diversidad de factores que se articulan para procurar la calidad de la educación. Lo que pasa es que los compañeros han ido de un argumento a otro. El primer argumento fue los derechos adquiridos. Y lo primero fue, hay un derecho adquirido, pero esos compañeros... No lo pueden quitar, derechos adquiridos. No hablaron de los derechos adquiridos de todos los que quitó de un solo plumazo Amarante Baré, que eran del Partido de la Liberación Dominicana también, y lo habían muy bueno. Excelente habían, y él lo quitó. Simplemente porque no estaban en la lista. Yo siempre pongo un ejemplo, señores, de un cuadro del Partido de la Liberación Dominicana en La Vega que yo conozco. Una maestra integral, completa, con vocación, con formación, con compromiso, con una práctica demostrada. Esa muchacha tiene 9 años ejerciendo la función de técnico en un distrito educativo, pero cobra como maestra. Y cuando Amarante Baré hizo la primera violación del pacto educativo, que fue un 30 de diciembre, que nombró de un solo plumazo 550 técnicos sin concurso, alegando que estaban en el sistema, que tenían mucho tiempo, dentro de los cuales también señalado, también una lista remitida por los compañeros que no le cuadra el concurso. Ahí habían 35 personas que ni siquiera tenían el grado de licenciatura. Y esa maestra, que se llama Maritza Jiménez, con todas las condiciones, sigue en la misma situación porque ella no fue señalada para entrar en esa lista. ¿Tú sabes qué es lo que está pasando? Que el sistema se pierde. ¿Qué dice ella ahora? Yo me voy a retirar. Y yo le dije, no te retires porque tú tienes mucho. No podemos seguir gastando 156 mil millones de pesos. Entonces esa es la discusión. No puede ser. De modo que el concurso le conviene a los PLDistas. Claro, a lo primero que le conviene a los PLDistas. Porque no necesitan tener una corriente. Y han hecho un gran esfuerzo para prepararse en los últimos años. Todo el que se prepara, incluso los que están en la posición pueden participar. Le conviene a todo el mundo, le conviene a todos. Y a al sistema, a los niños le conviene, al país. Sí, pero especificamos lo del PLD, doña Consuelo, porque a Andrés Navarro le han querido sacar la parte política de que él va a desplazar a los PLDistas, y no es verdad. Él va a abrir el espacio para que más PLDistas tengan oportunidad. Todos. Independientemente. Es un sistema, no lo puede clasificar. No, es que es un sistema educativo, no lo puede clasificar entre PLDistas y comunistas. No es el que esté capacitado y punto. Ese es el concepto del concurso. De que había formación de maestros, había buenos educadores, pero había falencia en la gerencia. Y esto es un aspecto muy importante. El tema de la gestión. Claro, por el impacto que dice María Teresa. Eso también se vio incluso cuando se firmó el compromiso para el 4%. Uno de los ejes que está en ese compromiso es el tema institucional. Porque sin darle solución al tema institucional no se impacta la calidad de la educación. Y ese es un componente del tema institucional. Por eso yo creo que todo el que esté preocupado por el tema de la educación en serio, tiene que tomar partido en este debate. No para la politiquería. Exactamente. Para la educación. Para la calidad de la educación. María Teresa, gracias. Siempre. Muy buena, gracias, María Teresa. Muy buenas precisiones ha hecho María Teresa. Importante. Con argumentación. Arroja muchas luces sobre un tema que tan complejo. Y un aspecto importante, porque el que participa en discusiones sobre pactos o leyes conoce del espíritu de las discusiones, esas actas. Eso es muy, muy importante, de lo que se consignó, se rechazó, lo que se depuró. Exacto. Eso es muy, muy importante, el que ha estado ahí.
Exactamente. Y eso, una preguntita antes que María Teresa se nos marche, ya que cerramos el aspecto ella no vino educativo. Ella no vino a eso. Es una líder política. Pero no vino a eso. La marcha verde, María Teresa, se desvanece, se debilita, pierde fuerza. ¿Cuál es la situación de la marcha verde ahora mismo? No, la marcha verde está bien. Okay. Yo creo que cerramos un primer año poniendo en escena manifestaciones sin precedentes en la historia del país. Muy bien. Fue el acontecimiento político y social del 2017, sin ninguna duda. Ha modificado el contexto político y social y ha dado un paso de avance en el 28. ¿Por qué? Porque presenta propuestas. Y entonces yo diría que se completa como un círculo virtuoso de un movimiento social que denuncia, moviliza y también propone. Entonces a mí me parece... Y advierte, porque no es solamente este gobierno, sino los que pueden venir. Que eso ustedes tienen que tenerlo en cuenta. Exacto. Claro que sí. Eso es trazando un trillo en la conducta de la gente y de los funcionarios. Sí, ese es el cambio que... ¿Hacia dónde vamos ahora? Está muy Seguimos bien. Marchando. Estamos haciendo la evaluación del lugar. Estamos en una comparsa, usted no es de ahí. ¿Hacia dónde vamos ahora, María Teresa? ¿Seguimos marchando o venimos ya con una estrategia más dirigida para el crecimiento, para la consolidación de estructuras que puedan servir para consolidar la participación social y la incidencia en el sistema político, social y económico del país de la Marcha Verde? Sí, en este momento, bueno, corresponde el próximo mes el tercer encuentro, tercera Asamblea Nacional, que define el accionar por un periodo, pero no hay dudas de que tenemos que continuar con una labor combinando la incidencia con la articulación y la organización, llegando a comunidades donde todavía no hemos llegado y procurando mantener este movimiento que yo creo que es absolutamente importante para consolidar, digamos, para procurar una democracia de verdad. Es decir, se necesita contrapeso, se necesita que haya una ciudadanía que gane conciencia, que le haga saber a la clase política que cuando no se comportan a la altura, entonces pueden tener un costo político, y eso es absolutamente importante, y yo creo que por eso tenemos que trabajar para fortalecer este movimiento, evitar que coja un derrotero que no es el que debe. Nadie tiene que ponerle objetivos que no son lo que le dan razón de ser a la Marcha Verde. No, es un movimiento muy diverso que solamente unifica a todos los actores y sectores que están ahí el tema de la impunidad. Entonces cada quien puede tener un propósito, pero yo mi propósito, mi espacio particular no se lo puedo encargar a la Marcha Verde, porque la Marcha Verde convocó a la sociedad a movilizarse por el fin de la impunidad. Y en ese sentido, ese es el norte que tiene que ser. Pero pudiera darse al traste, María Teresa, que actores como tú, que son de primer orden en la sociedad dominicana, que han gravitado incluso en la escena política y en la escena gremial, salgan con candidaturas con otras organizaciones políticas que no es Marcha Verde, pero la influencia del trabajo Marcha Verde sirva de plataforma de apoyo a esas candidaturas. Mira, en lo que tiene... La gente, cada persona que está en Marcha Verde, que es parte de una organización, que tiene legítimo derecho, llegado el momento, a decidir el rumbo que quiera darle. En lo que a mí respecta, siempre me ha gustado como cuidar los espacios y diferenciar un escenario de otro. Y no creo que es bueno utilizar como trampolín un espacio que representa un interés de muchísimo contenido para el pueblo dominicano. Yo estoy concentrada en este momento en contribuir con la Marcha Verde en la medida de mis posibilidades. No tengo en agenda tema de candidatura ni cosa que se parezca. En las elecciones pasadas a mí me hicieron propuestas y yo no fui candidata. Sí, porque no soy tampoco de la gente que cree
Aspirar por tiene que ser candidato obligatoriamente. Tú tienes muchas maneras de contribuir. Yo creo que fortalecer Marcha Verde es un aporte que tiene una dimensión política también importante. Muy bien. Teresa, muy bien. Ojalá todos piensen así mismo. Muy bien, María Teresa. No. Es bueno acumular todos los factores a favor. No lo van a hacer en fin de semana largo, en domingo. Exacto. Sí, la parte estratégica, María Teresa. Esa es dura. Y para irnos, María Teresa Cabrera, expresidenta del Movimiento Marcha Verde, en una frase, ¿qué pensaste cuando viste al nietísimo, a Percival y a Karim Abu Vaina llegar a la Marcha Verde, intentar penetrar la zona de Marcha Verde? A los tres. Y el nietísimo estaba también. No lo puedo creer, dije yo. También fuera más. Nietísimo. El nietísimo.